Saludos y bienvenidos al canal otra vez. Luego de la locura detrás del lanzamiento del Apple Vision Pro, hablemos ahora de otro gran tema sumamente importante: cómo el iPhone estará cambiando significativamente el mes que viene con la llegada de tiendas alternas a este sistema operativo. Aquí en este video te estaré hablando sobre una nueva teoría que pudiera permitir la instalación de estas aplicaciones en este lado del mundo. Así que comencemos. Por si estabas viviendo debajo de una piedra, el mes que viene Apple estará lanzando iOS 17.4 y específicamente en el mercado de la Unión Europea el teléfono finalmente permitirá la instalación de tiendas alternas para que puedas instalar un sinnúmero de aplicaciones en tu iPhone sin tener que utilizar el App Store de esta compañía. Esto estará sucediendo porque la Unión Europea ha identificado al iPhone y al App Store como un sistema prácticamente monopolista que entonces se tiene que abrir para permitir la instalación de tiendas alternas en esta plataforma. Ahora bien, muchas personas han imaginado que simplemente vas a cambiar la región de Estados Unidos o de México a que entonces vas a añadir la región de España o de Italia para poder tener acceso a estas tiendas alternas, pero desafortunadamente Apple ya ha confirmado que tiene un sinnúmero de mecanismos para asegurarse de que solamente las personas de la Unión Europea pueden utilizar esta función. Tan reciente con iOS 17.4 en las versiones beta se ha encontrado que Apple ha añadido una función de región a los teléfonos para entonces asegurarse que solamente las personas que están físicamente en la Unión Europea y que tienen una dirección y una cuenta específicamente de estos países son solo aquellas las que podrán instalar estas tiendas alternas en sus dispositivos. De igual forma, muchas personas también han mencionado que es cuestión de tiempo para que veamos el lanzamiento de esta función en este lado del mundo, pero desafortunadamente Apple ha dicho una y otra vez que ellos han hecho esto porque han sido forzados por la Unión Europea. Ellos consideran que estos cambios que le han sugerido estos gobiernos no son los más seguros. Ellos hasta aseguran que esto abre el paso para que veamos contenido pirata, contenido ilícito, también que se riegue tal vez aplicaciones no muy decentes a través de este sistema, porque no habría una forma de poder bloquearlas al menos que tengan virus o algún sistema que robe la información de las personas. Apple no va a poder bloquear estas aplicaciones en la Unión Europea. Una vez más, ellos están afirmando que el sistema operativo que ellos han creado y los mecanismos del App Store para proteger la privacidad y la seguridad de las personas es el mecanismo idóneo y el más importante. Así que por esa razón que no creo que estaremos viendo esta función de tiendas alternas en este lado del mundo, porque es algo que realmente Apple no quiere hacer y lo está haciendo porque han sido obligados a tener que lanzar estos cambios en el iPhone. Ahora bien, luego de explicar todo esto, ya sabemos que nuestros amigos españoles, italianos y franceses y muchos más van a poder instalar aplicaciones fuera del App Store, pero ¿será posible hacer eso mismo en este lado del mundo? Aquí ahora te estaré explicando la teoría que, si se hace realidad, pudiéramos instalar aplicaciones en estos países como México, Puerto Rico, Colombia y mucho más. Hablemos ahora de esta teoría y ya sabemos que para poder instalar aplicaciones fuera del App Store en este mercado de la Unión Europea se tendrá que hacer a través de tiendas de aplicaciones. Así que es posible que entonces a través de estas tiendas alternas las compañías que quieran distribuir aplicaciones en ellas pues tendrán que desarrollar aplicaciones en el formato .ipa, que es el formato de aplicaciones para los equipos de Apple. Esto realmente es como si fuese el .apk de las aplicaciones de Android. Así que si una compañía quiere distribuir una aplicación en estas tiendas alternas que estarán disponibles en Europa, pues se tiene que desarrollar y lanzar esta aplicación en el formato .ipa, y es posible que entonces nosotros en este lado del mundo podamos agarrar esos archivos y poder instalarlos. Ahora bien, debe quedar bien claro que para poder instalar estas aplicaciones, si es que se puede y si esta teoría se hace realidad, tendríamos que utilizar un sistema que nos permita instalar estos archivos .ipa.
Para eso se puede hacer ya hoy día. Tenemos servicios como el que tenemos aquí, App Store, que te permite instalar aplicaciones fuera del App Store hoy día aquí en este lado del mundo. Pero obviamente tiene sus limitaciones, necesitas tener una computadora y cada 7 días vas a tener que conectar tu dispositivo, ya sea por Wi-Fi o por un cable a tu computadora, para poder actualizar esas aplicaciones y que puedan seguir funcionando en tu dispositivo. Así que es una alternativa para poder instalar estos archivos. Si se distribuyen a través de alguna forma, todavía no sabemos, pero App Store pudiera ser una alternativa. Otra alternativa que también se pudiera utilizar para instalar estas aplicaciones una vez se empiecen a distribuir sería el servicio de Signalus. Ya yo hablé de este servicio aquí en el canal y también tiene sus limitaciones, tiene algunas ventajas por encima de App Store, ya que no tienes que verificar las aplicaciones semanalmente, pero sí tiene un costo anual de yo creo que como $20, así que ten eso en consideración si quieres entonces instalar estas aplicaciones en tu dispositivo, algo que puedes hacer hoy, pero tendremos que esperar a ver qué pasará en Europa para ver si podemos utilizar este servicio. Y por último, otro servicio que te permite instalar aplicaciones fuera del App Store, que lo puedes utilizar hoy mismo, se llama Scarlet. Tiene también sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, es gratis, no tienes que pagar nada, no necesitas una computadora, pero es un poco inestable. Así que aquí tenemos 3 alternativas de las cuales se pudieran utilizar para poder instalar aplicaciones fuera del App Store. Funcionan hoy día para hacer eso, pero quizás cuando entonces se empiecen a distribuir estas aplicaciones en la Unión Europea, quizás podemos agarrar esos archivos en el formato .ipa para instalarlos en nuestros dispositivos en este lado del mundo utilizando algunos de estos servicios. Una vez más, vuelvo y repito, esto simplemente es una teoría, no se ha confirmado para nada, tenemos que esperar un poco más para conocer cómo exactamente estará funcionando todo esto, pero es posible que, por ejemplo, Epic Games lance su tienda de juegos en el mercado europeo y entonces desarrolle una aplicación en el formato .ipa del juego de Fortnite, y quizás entonces nosotros vamos a poder agarrar ese archivo, traerlo directamente a este lado del mundo y de esa forma poder instalarlo en nuestro iPhone o en nuestro iPad utilizando alguno de estos servicios que ya te mencioné. Cabe la pena recalcar que este sistema de tiendas alternas en el mercado de Europa abre la posibilidad de que veamos más aplicaciones que hoy día no son permitidas directamente en el App Store de Apple. Por ejemplo, hoy día ya puedes instalar aplicaciones que no vas a poder encontrar en el App Store, como por ejemplo emuladores, aplicaciones para poder descargar torrents y mucho más. Pero el hecho de que se abra un mercado directamente en Europa abre la posibilidad a que veamos más aplicaciones que hoy día Apple no quiere que existan, pero entonces en Europa van a poder existir, y quizás hay una posibilidad de que podamos instalar esas aplicaciones en nuestros dispositivos acá en Latinoamérica, Estados Unidos y más. En fin, nosotros aquí en este canal seguiremos bien pendientes a todo lo que pase en Europa, y una vez entonces se haga realidad estas tiendas alternas, te estaremos explicando finalmente si esto será posible o no, de si se podrá hacer en este lado del mundo para poder tener acceso a estas aplicaciones. Así que mantente sintonizado y suscrito a este canal, porque seguiremos hablando de todo esto aquí durante los próximos días y semanas. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú sobre todo esto que está pasando. ¿Te gustaría tener acceso a estas tiendas alternas de aplicaciones? Si eres de España, déjamelo saber acá abajo, y si eres de algún país de este lado del mundo, por ejemplo México, Perú, Colombia, etcétera, déjame saber cuál aplicación te gustaría tener en tu iPhone utilizando alguno de estos métodos. Así que gracias una vez más por ver este video, dale like si te gustó y suscríbete también para que no te pierdas los próximos videos que haremos. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.